Hola, somos la iglesia Jesús te llama. Te queríamos invitar a esta iglesia para que encuentres descanso, si has tenido una semana difícil, alegría y gozo. Somos una comunidad muy bonita y te queríamos invitar para que seas parte de la comunidad. Y te quiero compartir un versículo que es Isaías 41:10, que dice: Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios y te sostengo con la diestra de mi justicia. Eso. Sean bienvenidos y encontrarás una familia aquí si es que vienes. Te esperamos. Muy buena, de Chosen, se la recomiendo, muy buena, porque muestra a Jesús de manera cercana, muestra a Jesús como realmente Él es. A veces las escrituras no es igual que un mensaje de WhatsApp. ¿En qué sentido? Creo que lo puede entender bien, aunque estoy comparándolo con un mensaje de WhatsApp. Pero es que uno no ve la expresión detrás del mensaje, ¿cierto? Porque uno lo lee y uno lee lo que está diciendo la palabra, pero uno no logra descifrar qué expresión facial, por ejemplo, tenía Jesús en el momento, si estaba sonriendo como en el video, si le dio un besito, que qué amoroso, ¿verdad? Cuando le da un besito al que está siendo sanado, si le dio la mano, si lo miró con ternura, son cosas que no las define a ciencia cierta la escritura. Sin embargo, están, ¿no? Porque Jesús es Dios, pero también fue hombre, ¿cierto? Y como hombre tenía expresiones de afecto, tenía expresiones físicas, tenía expresiones, ¿cierto?, de gratificación, también a veces de lamentarse, y etcétera. Es realmente hermoso, a mí me impacta mucho. Por eso quiero que vayamos a la escritura, porque ahora vamos a ir a donde queda este capítulo, ¿cierto? Este episodio tan hermoso de la palabra que queda en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 11. Juan, Juan 5, 1 al 11. ¿Se lo encontró? Le pido que pueda seguirlo en su Biblia, en su teléfono, en lo que tenga a mano, ¿verdad? Yo siempre soy partidario de que tengamos lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? El texto que podemos subrayar, leer una y otra vez, y quizás algún dispositivo móvil que nos facilite el estudio de la palabra. Siempre ambos elementos son muy buenos. Bien, ¿están ahí, cierto? Sí, sí, también lo podemos seguir en la pantalla, así que está Juan 5, 1 al 11. Dice, el paralítico de Betesda. Es un nombre de un estanque, ¿verdad? El paralítico de Betesda. Juan 5, 1 al 11 dice así, leo en el nombre del Señor. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, 38 años, eso es muy importante, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito, no puedes llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias Señor por este día que nos regalas. Padre, queremos orar por tu palabra, queremos orar para que el mensaje de la Escritura pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón.
pueda tocar nuestra vida, pueda cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la Escritura, la manera de verte a ti, Señor. Padre, oramos para que este mensaje sea tan claro, sea, Señor, tan profundo y a la vez, Señor, Padre, pueda expresar todas las aristas de tu carácter, de tu amor, de tu misericordia y de tu propósito. Oro por mis hermanos, oro para que podamos ser buena tierra. También queremos aprovechar de orar por nuestra hermana Irma, por su hermano Bernardo. Oramos por esta situación, Señor, que ha ocurrido hace unos minutos, momentos. Oramos para que tengas misericordia de la vida del hermano de nuestra hermana Irma. No le conocemos más allá, pero oramos para que le toques, para que puedas también, para que puedan ver un milagro tuyo ahí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántas veces hemos visto en el séptimo arte? ¿Sabe cuál es el séptimo arte? El cine. Películas que tienen que ver con la superación de obstáculos, con el sobreponerse a dificultades. Y bueno, anoté algunas que son clásicas, que yo creo que más de alguno las ha visto. 1976, Rocky Balboa. ¿Alguien vio Rocky? ¿Sí? Rocky Balboa. Un boxeador desconocido que se enfrenta a un campeón mundial y cambia su destino. 2006, En busca de la felicidad, Will Smith. Un padre luchador que busca una vida mejor para él y su hijo. 1998, The Truman Show, el show de Truman. Jim Carrey, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, Jim Carrey. Un hombre que descubre que su vida es un reality show y decide tomar el control de su destino. Karate Kid, 1984. Daniel LaRusso, un joven que aprende artes marciales y se defiende, ¿cierto? Para defenderse de los matones de esa escuela. 1994, Forrest Gump, ¿cierto? Tremendo, el actor de Forrest Gump, qué tremendo ese actor, cómo hace tremendas películas. Un hombre con discapacidad intelectual que logra grandes cosas a lo largo de su vida. Son historias que de alguna manera representan la condición humana, las limitaciones humanas y la superación. Gente que de alguna forma tenía esta tacha de perdedor, de quizás enfermo en algunos casos, y que de alguna forma demuestran o inspiran a través de la pantalla del cine de cómo se puede salir adelante y todo eso. Pero déjeme decirle una cosa, yo que a mí me gustan las películas, déjeme decirle de que todo eso es ficción. Ficción, sí. Algunas están basadas en hechos reales, sí. Eso sí, algunas están basadas en hechos reales. Pero la mayoría son ficción, son alguien que escribió una trama de cine y de alguna forma la llevó a la pantalla y bueno, han sido películas muy exitosas. Pero la historia que vemos aquí en la palabra del Señor, la historia que vemos en la Biblia, sí fue real. ¿Usted cree que la Biblia es real, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén, es real. La palabra no tiene errores. Aunque más que le busquen buscarle contradicciones, y no se contradice en ninguno de sus párrafos, no se contradice en ninguna de sus palabras, no hay problema con la palabra del Señor. Quizás por ahí con algunas traducciones, de repente hay algo que uno puede analizar un poco más allá, pero en líneas generales, en la totalidad de la palabra no hay contradicción. Por lo tanto, de ahí se desprende la verdad de que lo que hay en la Biblia es real. Las historias que ocurrieron ahí son reales, es verdad. Y encontramos la historia de este paralítico que estaba en un estanque que se llamaba Betesda. Un estanque que dice la Escritura que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía las aguas. Hay un tema ahí porque es lo que se creía, era parte como de la cultura popular. La gente decía, es milagroso. No era que necesariamente bajara un ángel, algunos dicen de que era solamente un río caudaloso que pasaba por debajo, pero de que pasaba algo porque la gente se sanaba, ¿verdad? Hasta ahí nos sigue. Y resulta de que había un hombre que dice la Escritura que hace 38 años estaba en una condición que no podía levantarse, que estaba postrado tal como vimos en el video. Este hombre tenía una particularidad. Yo creo que había más paralíticos, yo creo que había más gente con problemas para movilizarse, pero por alguna razón él no lograba llegar hasta el estanque porque le ganaban el puesto. ¡Qué frustrante debe ser eso! ¿De verdad? ¡Qué terrible, qué terrible!
cuando la Biblia dice que estaba paralítico, pero dice que no lograba llegar hasta el estanque, a mí me dice algunas cosas. Me dice que probablemente no solamente sus piernas estaban mal, probablemente, no puedo asegurarlo, no lo dice la Escritura, pero porque estudié kinesiología, puedo inferir, puedo de alguna forma creer de que quizás tenía un problema mayor, a lo mejor para desplazarse, para moverse más allá. Porque si otros paralíticos o cojos le ganaban el puesto, era porque realmente el problema de él era un problema complicado. No se podía mover del todo. Algo pasaba de que no podía desplazarse hasta donde estaba el estanque. Y resulta de que viene, ahí aparece Jesús, y me encanta cuando aparece Jesús, porque cuando aparece Jesús todo cambia, ¿amén? Cuando aparece Jesús cambia la atmósfera del lugar, algo sucede, algo tremendo. Y dice que llega Jesús y lo mira, sus ojos tristes, como decía en el video. Ese hombre, me llama mucho la atención la expresión que dice Jesús, Él es el que está triste. Por eso le decía que uno puede ir un poquito más allá de la Escritura, no que se salga del contexto o esté hablando cosas que no están en la palabra, pero uno puede entender un poco más del carácter de Cristo. Y lo mira a los ojos tristes porque sin duda de que este hombre debe haber luchado con una tremenda depresión. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre argumenta y dice, Señor, es que no tengo nadie que me lleve al estanque. Y cuando uno lee la Escritura es tremendo porque, mire, el versículo dice lo siguiente. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El enfermo dice que respondió, versículo 7, dice, no tengo que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Verdad? Y uno puede ver en ese versículo, queridos amigos y queridos hermanos, de que hay una expresión que es totalmente vacía de sentimiento, no porque no exista, sino porque es difícil verla en la Escritura. Pero cuando vimos el video, ¿usted vio la actitud que tomó ese hombre? De frustración, de enojo, de pena, de rabia, decir, Señor, no tengo que me meta en el estanque. Y cuando quiero ir, viene otro que estaba delante de mí y se mete por delante. Todos se olvidan de mí, nadie me ayuda. Llevo 38 años acá. En otras palabras, la expresión de versión es una expresión totalmente descarnada, que sale del corazón mismo, que un corazón que está pero quebrado, totalmente destruido. Le dice, Señor, yo no tengo que me lleve, ¿me vas a llevar tú? Y el Señor dice, no te pregunte eso. ¿Quieres ser sano? Bueno, y usted sabe después lo que ocurrió, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Esto nos quiere enseñar algo a todos nosotros, porque de alguna forma todos en algún momento hemos sido lisiados del alma, lisiados de nuestras emociones. Y dice, bueno, yo nunca he estado en esa situación, ¿qué me puede enseñar la Escritura? ¿Qué me puede enseñar la palabra? ¿Qué me puede decir la Biblia a mí? Si yo nunca he estado, no necesito ese milagro, no tengo problemas para desplazarme. Pero vamos más allá porque el milagro que Jesús quería hacer en este hombre no necesariamente era solo el de caminar, era devolverle la dignidad, devolverle la vida misma, devolverle lo que había perdido por 38 años. Yo no sé qué cosas has perdido tú o qué he perdido yo por largo tiempo, pero hay personas que a veces pisan nuestras iglesias y que por mucho tiempo han perdido tantas cosas en su vida y son lisiados en esa área, o somos lisiados en esa área. Todos necesitamos restitución, todos necesitamos un milagro de Jesús. Mire, conforme a la Escritura, quiero señalar algunas cosas con las que probablemente este enfermo luchaba. En primer lugar, ¿cuántos milagros habrá visto este enfermo? ¿Cuántos milagros habrá visto él en 38 años? ¿Cuántos cree usted que habrá visto? Si el agua se agitaba de tiempo en tiempo, no sabemos el tiempo exacto, pero sabemos que frecuentemente se agitaban las aguas y descendían enfermos. A lo largo de 38 años, ¿cuántos milagros se pueden dar? Cientos, quizás miles, ¿o no? Quizás cantidades enormes de milagros. Por lo tanto, él era testigo ocular de que para todos había
menos para él. Para todos había menos para él. Y yo sé que tú también te has preguntado lo mismo. Muchas veces te has preguntado, yo me he preguntado, ¿por qué siempre hay algo para todos y para mí no? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Yo soy el primero. Van a decir, ¿por qué todos reciben su bendición? Por ejemplo, aquel que está esperando una esposa, la gente más joven, de repente ve que la gente se va casando, que la gente va formando familia y dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿O por qué se convierten los esposos y el mío no? ¿Por qué se convierten los hijos y los míos no? Y dice, pero llevo tanto tiempo esperando. Entonces tú y yo también estamos lisiados de alguna área. Y uno se da cuenta, pero ¿por qué todos reciben milagros y yo no? Antes que yo reciba el mío, viene alguien y recibe el suyo primero. Es como que se me mete por delante. ¿Cierto? Estoy en la fila de los milagros y voy a recibir el mío y se me mete alguien por delante y se va con su milagro. Y uno dice, pero ¿qué Dios es injusto? No, no, no. No es así. El punto es de que todos en algún área necesitamos salir de nuestro propio Bethesda. Tienes que salir de tu Bethesda, tienes que salir de ese lugar, porque no es el lugar que Dios designó para ti. No es el lugar que Dios creó para ti. No es el lugar donde Dios te quiere poner. Tiene que haber una aparición de Jesús. Tiene que haber una intervención divina, tiene que haber una intervención del Maestro. Entonces convengamos de que este lisiado había visto muchos milagros en su vida, más de algunos quizás tremendos. Yo no sé si de repente se metió alguien sin un pie y le salió con el pie. Gente salió caminando. Alguien a lo mejor tenía su rostro desfigurado y se mojó la carita, sí, salió, pero precioso. Alguien quizás iba al borde de la muerte y lo metieron, alguien lo llevó, lo metió y salió, pero saltando. No sabemos. Pero este hombre no había quien lo ayudase. Entonces, este hombre luchaba no solamente con el hecho de ver milagros, sino con el hecho de saber de que por qué para todos y para mí no. ¿Por qué en todos y en mí no? ¿Por qué la familia de todos se va restaurando? ¿Por qué todos se encuentran buenos trabajos y yo estoy aquí endeudado, estoy aquí pobre, enfermo? Y esta no es una palabra para que todos nos deprimamos, no, de ninguna manera, sino para que podamos entender de que todos en algún área también hemos estado lisiados, como este hombre. En segundo lugar, algo con lo que han luchado, o probablemente luchó este hombre, es con la impotencia, ¿verdad? Con la impotencia, con el cuestionarse por qué yo tuve que nacer así, por qué yo tuve que nacer con este problema físico. Dice que llevaba 38 años, estaba buscando la edad de este hombre, no la encontré, pero algunos autores dicen que era la edad que él tenía, que era un hombre de 38 años, por lo tanto que había estado así. No dice si se cayó, si tuvo cuando niño una fractura cervical, no dice nada, solo dice que llevaba 38 años. Probablemente era la edad o cercano a la edad que él tenía. Entonces, en 38 años, ¿cuánta impotencia se puede juntar en una persona? ¿Cuánta impotencia puede llegar a tener o albergar un corazón que no ha recibido respuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta impotencia? ¿Cuánta rabia? ¿Cuánto enojo? Cuando a uno le suceden estas cosas, yo creo que por parte baja uno se enoja con la vida, ¿verdad? Conozco gente que ha perdido la movilidad, conocí mucha gente cuando hice práctica en un asilo de ancianos, que había sido gente muy activa en su juventud y que con la edad fueron quedando tullidos, tiesos, quietos, sin poder movilizarse. Y lo que más expresaban en su corazón era la impotencia que tenían de decir, ¿por qué me fui apagando con el tiempo? ¿Por qué no puedo caminar como lo hacía antes? ¿O por qué me pasó esto? Conocí también a un chico que siendo joven se quebró la médula espinal y no pudo caminar más nunca más, hasta la fecha. Se rompió la médula espinal y no pudo. Intelectualmente, totalmente apto, pero en movilidad totalmente reducido. Y decía, ¿por qué soy un hombre joven? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Recuerdan el actor de Superman? ¿Cómo se llamaba? ¿Me olvidó el nombre? Christopher.
Él mismo. Él cayó de un caballo, tengo entendido, ¿cierto? Sí, un accidente de caballo y nunca más pudo actuar de Superman. Nunca más pudo hacer el superhéroe que los niños alguna vez soñamos ser, que vimos en la televisión. Nunca más pudo ser. Entonces imagina la impotencia que debe haber sentido ese hombre al momento de decir, uy, mi carrera profesional se vio anulada, se vio coartada, se vio quebrada por un accidente. Por un accidente. Hace unas semanas atrás, o varios meses atrás, también recordamos la historia de Mefiboset, ¿se acuerdan? La historia de Mefiboset, que su cuidadora lo deja caer y dice que queda lisiado de ambos pies. Y después es desterrado y, bueno, la historia es maravillosa, la historia de Mefiboset. Y cómo después simbólicamente Dios le restituye y vuelve al palacio. Pero imagínense la impotencia de decir, ¿por qué esta señora me dejó caer? Sin ninguna mala intención. Ahora yo he estado en una tierra que no es la mía, hablando de Mefiboset, lejos de mi casa, lejos del palacio real, y algo se quebró en mí, ¿verdad? Porque cuando a alguien le sucede una situación de ese tipo, no solamente se quiebra algo en lo físico, sino que se quiebra algo en el corazón. A lo mejor tu estanque de Bethesda no es precisamente una cosa física, pero tu estanque de Bethesda es el día que tu hijo te dijo, papá, mamá, no quiero ir más a la iglesia, no quiero más escuchar de Dios, no me hables más de Dios, no quiero saber nada de Dios. O el día que te dijeron, ¿sabes qué? Tienes cáncer, te quedan meses de vida. O el día que te dijeron, mira, lo que tienes es degenerativo, nunca más vas a ser el mismo. O el día que un jefe te llamó a la oficina y te dijo, ¿sabes qué? Hasta acá llega nuestra relación laboral. O un día que alguien te dio la espalda, que alguien te dejó ir, que alguien te dejó literalmente caer emocionalmente y nunca más fuiste el mismo. Y desde entonces has estado lisiado. Y uno lucha con la impotencia de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Tengo un amigo que ya lo he contado antes, él es pastor, y él le costó mucho ser papá, mucho. Tuvo muy largo tiempo sin la bendición de ser padre, lleva varios años ya casado, y dice que él iba llorando en su auto, decía, Señor, ¿por qué? Yo soy tu siervo, yo soy pastor, te sirvo. ¿Por qué yo no puedo tener hijos? ¿Por qué le das hijos a alguien que ni siquiera los cuida, a alguien que ni siquiera los quiere? Qué triste cuando uno ve esas guaguitas abandonadas, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo la gente ni los cuida, ni los quiere, ni los ama? Es más, a veces se ven cosas terribles. Y yo que quiero un hijo, no puedo tener. Y dice que iba en su vehículo, iba llorando, y Dios le dijo, ¿y por qué tú no? ¿Por qué yo debería hacer una decepción contigo? Y dice que él aprendió una lección con eso, de que todo estaba en las manos de Dios. ¿Le doy la noticia? Hoy día tiene 2 niñitos, como de 13 años, 13 y 11 años. Ese no es el final de la historia, ¿se da cuenta? Las pruebas, los estanques de Bethesda no es el final de tu historia. No es el final. Gloria a Dios, no es el final. Scarlett, no es el final. No es el final. Usted tiene que decir conmigo, no es mi final. No es mi lugar que Dios me dio para que pasara el resto de mi vida. A lo mejor he pasado harto tiempo, he sufrido harto, pero va a llegar un momento en que Jesús va a salir a tu encuentro y te va a decir, hija, no es el final, este no es tu lugar. Este no es tu lugar. A mí me gusta la historia cuando la vi reflejada en la pantalla, cuando Pedro es el que le dice, toma tu cama, y el enfermo dice, ¿por qué me la tengo que dar? Dice, porque no la vas a necesitar nunca más. Acabaron esos días de estanque, acabaron esos días de enfermedad, acabaron. Acabaron los días de tristeza, amados hermanos. Aquel que conoce a Cristo, que tiene un encuentro con el Señor, aleluya, nunca más es el mismo. Se te va la depresión, se rompen las cadenas, se sana la enfermedad. O a veces no necesariamente se sana la enfermedad física, pero se sana el peso de llevarla. ¿Verdad? Hay gente que aprende a convivir, se reconcilia con la idea de que a lo mejor tiene una condición y bueno, Dios es soberano
y a veces se glorifica en ciertas situaciones. Había un hermano que yo conocí, Julio. Él era no vidente. Mi esposa lo conoció y él era un hermano muy querido de la iglesia. Un caballero, él vendía gomitas de eucalipto, esa era su labor. Y se ponía fuera de la iglesia y comenzó a ir a la iglesia, Julito. Y cantaba de manera súper especial. Tenía una voz bien así como, bien especial. Yo nunca lo vi triste, nunca lo vi triste. Siempre con una sonrisa en su rostro, siempre. Quizás cuánto tiempo luchó con el tema de no poder ver, pero se reconcilió con la idea de que Cristo había salido a su encuentro. Y a lo mejor no sanó, pero sin embargo Dios se glorificó en su vida. Mira, tengo otra historia más, que es real. Tuvimos un pastor Eugenio, pastor Sergio lo conoció, la pastora Mari, no vidente también. Un hombre que él quedó ciego por una enfermedad a su nervio óptico. No fue que nació ciego, no. Él cuando joven veía y comenzó poco a poco a perder la visión. Tiene un encuentro con el Señor, Dios le cambia la vida, un hombre de campo muy esforzado, se casa con una mujer maravillosa, la pastora Ángela, y Dios los levanta y los lleva al ministerio y terminan siendo pastores en Viña del Mar, Valparaíso, región de Valparaíso. El pastor Eugenio, que está en la presencia del Señor, porque en la temporada de pandemia partió a la presencia del Señor, este hombre vivía en un lugar que se llama Forestal Alto. No sé si alguien conoce Valparaíso o Forestal Alto. Es bien arriba, ¿verdad? Es arriba. Y él se echaba planchas de vulcanita o internit al hombro y subía para poder arreglar la iglesia. Y subía con las planchas al hombro, así, literal. Se sabía el camino de memoria. Nunca lo vi triste. Jamás lo vi, ¿por qué soy ciego? ¿Por qué yo podría servir mejor al Señor? No. Siempre lo vi con mucha alegría. Y tenía una agudeza, una capacidad, que a veces te saludaba y te decía, te está pasando esto y esto. A mí me daba miedo acercarme. Tenía un discernimiento de espíritu el hombre increíble. Y a veces te pescaba, te llamaba así, Roberto, voy a poner mi nombre. Mira, esto te pasa, y hacía como una radiografía increíble. Entonces, Dios permitió que tuviese esa condición, pero se glorificaba en medio de esa condición, tremendo, increíble. Recuerdo de que en campamentos de jóvenes, él tenía un humor muy picaresco, llegaba mucho. Recuerdo que en una oportunidad eran las 12 del día y le tocó predicar, o media mañana, le tocó entregar un tema a los jóvenes y estaba lleno de jóvenes y se para adelante y lo primero que dice, buenas noches, dice. Ya con eso rompió el hielo. Y claro, para él estaba de noche, decía, no es de noche, decía. Y le decían Kenito. O sea, yo soy el pastor Keno, que no ve. Él siempre dentro de sus limitaciones, nunca perdió el gozo, nunca lo perdió. Y Dios se glorificaba y usaba esa ceguera para poder dar palabra a otros, para, como se dice en el buen chileno, sacarte el rollo. Y te desnudaba, te dejaba pero sin argumentos. ¿Qué le ibas a mentir tú al caballero de que después te iba a seguir diciendo, no, si eso es mentira? No lo podía ni siquiera mentirle porque obviamente tenía un discernimiento tan agudo, porque los ciegos, usted sabe que desarrollan no solamente la parte motriz, que son muy hábiles, sino que también hay algo, creo que de Dios, que se produce, que son tan... Nadie les engaña. Vaya usted a pasarle un billete falso a una persona ciega. Con el puro... No. Este no es de 10.000. Este es de 1.000 nomás. De verdad que era una situación bien particular la que vivía. Pero ¿sabe qué? Yo creo que él en algún momento se reconcilió con la idea de que a lo mejor el milagro para él no iba a ser recuperar la vista, pero iba a ser que se glorificara a Jesús en medio de su debilidad. Lo que no quiere decir que el Señor haga milagros. Mire, otra cosa que le sucedió a este varón de Dios, que fue realmente increíble, que lo contó su hija, Eunice, que también es una sierva de Dios, misionera, un corazón misionero tremendo. Dice de que su papá
no pedía recuperar la vista, lo único que pedía era que Dios le diera la capacidad de ver el rostro de su hija, nada más. Y dice que un día ella estaba chiquitita, tenía como 5 años, y dice que la estaba acariciando. Yo me emociono porque yo soy padre. Él dice que la estaba acariciando, le acariciaba su carita porque no podía verla, y de repente dice que el rostro del pastor Eugenio cambia, y dice: Eunice. Fueron 10 segundos, dice, 10 segundos, y su vista se volvió a apagar. Dios le concedió por 10 segundos ver el rostro de su hija. No sé por qué Dios no lo sanó completamente, pero Dios se glorificó en su vida. Entonces, a veces tu Bethesda, mi Bethesda, no significa que vamos a ser recuperados del todo en alguna área. Quizás hay cosas que van a permanecer en el tiempo. Siempre me recuerdo al salmista Julio Melgar, porque cantamos canciones de él, ¿verdad? Algo está cayendo acá, y bueno, ya no soy esclavo. Y por él se oró tanto, se oró maratones de oración, y Dios en su soberanía se lo llevó. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Por qué no resultó? A través de eso, yo creo que no sabe cuánta gente se ha convertido por el testimonio de Julio Melgar. Entonces, hay gente que no necesariamente va a ser sanada del todo, pero Dios se va a glorificar en medio de lo que está sucediendo. Pero hay otras que van a ser sanadas del todo y Dios también se va a glorificar. Sea cual sea el caso, Dios siempre se glorifica. Dios nunca pierde. Jamás. Dios no pierde. Jesús no pierde. Por eso le digo que el milagro que el paralítico de Bethesda le aconteció no tiene que ver tanto con el milagro en sí mismo, sino con lo que Cristo le quería devolver. Devolverle el gozo perdido durante 38 años. Devolverle la dignidad de no tener que andar rogando a la gente: ¿me puedes traer un vaso de agua? ¿Me puedes alcanzarme alimento? ¿Me puedes ayudar a asearme? Porque no alcanzo el jabón, lo que haya a mano. ¿Me puedes ayudar a levantarme? No alcanzo mis pies. ¿Puedes ayudarme a caminar al baño? A hacer las necesidades más básicas del ser humano. Entonces, lo que le devuelve Cristo no es solamente la capacidad de caminar, sino que le devuelve la sonrisa, aleluya. Le devuelve la sonrisa. Cuando una persona es sana y tiene un milagro tan grande como es sanar, por ejemplo, de un cáncer, que son milagros tremendos, ¿verdad? Yo le aseguro que esa persona nunca más se va a preocupar por cosas pequeñas. ¿No? Hermana, usted fue sanado de un cáncer, ¿verdad? ¿O está en proceso? Ahora, ¿a usted, por ejemplo, le importaría si se le pierde la llave? Da lo mismo, ¿verdad? Y uno se aflige, ¿verdad? Se me perdieron la llave, la cuestión. Se rompió una cañería. Cuando Dios te saca de una condición tan tremenda como es la misma muerte, ya no por pequeñeces no te enojas, no te frustras, ya te devuelve el gozo de vivir. Mira, el estanque era todo lo que este paralítico, nuestro amigo el paralítico, conocía. Era lo único. Fueron 38 años esperando. Eso es la mitad por lo menos de una vida. Recordemos que la Biblia dice que el ser humano vive entre 70 y 80 años los más robustos, ¿cierto? Es la edad promedio, es un promedio. Entonces 38 años por lo menos era la mitad de una vida. Dígame usted una cosa. ¿Cuántos lugares se pueden visitar en 38 años? Hay gente que es más viajera que otro, ¿verdad? Tengo un amigo que es muy viajero, tiene una moto y pesca su moto con su esposa y viajan. Increíble, tienen esa capacidad y les gusta. Pero en 38 años, yo tengo 37, he conocido un par de lugares. He tenido la bendición de conocer, por ejemplo, la selva boliviana. Me fui de luna de miel a la selva boliviana. No lo haría de nuevo. Luna de miel, no, ¿por qué hicimos eso, amor? La selva boliviana. Unas arañas así, pero de verdad, unos zancudos enormes. Recuerdo que estábamos en una habitación de hotel, de hostal que logramos.
encontrar, y levantamos el bolso y salió como unos 100 pies, pero sí largo, una cosa. Nos bañamos en una piscina y al lado así las cosas flotando. Bueno, pero la conocí. Conocí a Tacna, que estaba más cerca del norte. Tacna, con sus jugos, con su comida, su gastronomía. En Chile he tenido la bendición de recorrer varias ciudades, bueno, desde Arica hasta Puerto Montt, me falta recorrer más allá. Y creo que en 37 años no es poco, hay gente que conoce mucho más, el extranjero, Europa, etc. Espectacular. Pero en 37 años se puede recorrer bastante. Este hombre en 38 años solo conocía un estanque. ¿Se da cuenta por qué estaba triste y frustrado? ¿Qué pasa si usted todo lo que conoce en 38 años es las puertas de su casa? Nada más, el patio de su casa. Es para enfermarse, no solamente de lo físico, sino de la mente. Hay gente que algo le aconteció en la vida y nunca más quiso salir de su habitación. Algo te quebró que nunca más quisiste salir a la puerta de tu hogar. Y afuera hay un mundo por recorrer. Afuera hay lugares por alcanzar. No solamente vacacionando, sino con la palabra de Dios. Los propósitos de Dios son tan grandes. Dios quizás te quiere llevar a las naciones. Dios quizás te quiere llevar a otros países. Pero hay gente que ha sido quebrada o hemos sido quebrados al punto que solamente lo que conocemos es nuestro propio estanque. Fue tan duro lo que te pasó, fue tan duro lo que nos pasó, que nos cerramos a ir más allá. Entonces, este paralítico lucha también con dejar su zona que él conocía, lo único que él conocía. Y en ese momento en que nadie puede ayudarle, en que nadie pudo hacer nada por él, hubo alguien que sí pudo. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, el que todo lo puede, que el que todo puede hacer, el que todo puede restaurar, y que está en esta mañana en este lugar, y que si has venido por primera vez te dice: yo también te puedo restaurar a ti, yo también puedo restaurar tu corazón, yo te puedo devolver el gozo de vivir, esa sonrisa que perdiste en algún momento y que has tenido porque has estado en tu propio estanque durante tantos años. Esta mañana yo te quiero devolver la sonrisa, yo te quiero devolver el gozo de vivir, de levantarte cada mañana. Quiero que puedas atesorar esto en tu corazón. Esto te lo dice Dios a tu corazón esta mañana. Si estás pasando una situación como la del paralítico, te dice: este no es tu lugar. Este no es tu final y este no es tu propósito por el cual te creé. No es tu lugar, no es tu final y no es tu propósito. Te he creado, te dice el Señor, para cosas más grandes. Te he creado para cosas más tremendas. Te he creado para cosas que ni te imaginas. Y no es frase cliché, no es motivación. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Cuando Dios te devuelve el milagro de sonreír, te das cuenta de que había todo un mundo que te estabas perdiendo. Mira, a Jesús no le importa el tiempo de tu lucha. Pueden ser 38 años, pueden ser 2 meses. Al Señor no le importa eso, Él puede sacarte de esa condición. Ni tampoco tu condición física o cuánta frustración llevas por dentro. Él lo único que te pregunta esta mañana es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y a veces el argumento de nosotros va a ser responder como igual que respondió el paralítico. No, sí, Señor. Argumentó algunas cosas. Dijo: no, es que nadie me lleva al estanque. A lo mejor dice: no, Señor, pero es que la iglesia, es que me pasó esto, es que tú no comprendes. Pero el Señor dice: yo te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando: ¿quieres ser sano? Y ahí ocurre el milagro. Mire, ¿qué aprendemos de esta historia? Que a Jesús le importaba más el corazón del hombre, sacarlo de su miseria, devolverle la dignidad, que necesariamente pudiese caminar. El milagro de caminar fue una añadidura, pero él quería que su corazón volviera a caminar. Devolverle la alegría de vivir, devolverle su independencia física, pero sobre todo, devolverle la capacidad de creer, de amar, de saltar, de reír, de poder compartir con otros, devolverle la vida misma.
Salmo 42 y 3 dice lo siguiente, y con esto quiero que oremos al Señor. Quiero que te quede grabado en tu corazón, quiero que te quede grabado en tu mente, quiero que te quede grabado en lo profundo de tu ser. El salmista David escribió muchos salmos, algunos de victoria, algunos de batallas ganadas, otros de profunda tristeza. Pero él escribe esto: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, del lodo cenagoso, dice la versión Reina Valera. Puso mis pies sobre suelo firme, sobre peña, piedra. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Verán muchos lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Acá hay un proceso, dice, me sacó del lodo, de la desesperación, del fango. Después dice, me puso sobre un lugar seguro, sobre piedra, y estabilizó mis pasos. Y después dice, me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Lo verán los demás? Y van a creer en el Dios que yo creo. Van a creer en el Señor. Porque yo antes quizás en mi boca destilaba amargura, destilaba cosas malas, destilaba... Quizás qué cosa salía de tu boca y de la mía cuando estábamos en el foso. ¿Usted se recuerda? Todos estuvimos en un foso, yo también. Cuando uno está en el foso, uno que ve, no ve nada. Lo único que ve es un agujero grande hacia arriba y la incapacidad de subir. Y abajo lodo, fango, nada más. Y uno dice, bueno, pero puede venir queja, puede venir rabia, impotencia, desesperación, desazón, desconcierto, tristeza. Pero cuando el Señor te saca, te saca de Betesda, Él dice la palabra que pone un cántico nuevo en tu boca. Pone un himno de alabanza a Dios. Y la gente lo ve, quedan asombrados y ponen su confianza en el Señor. Por eso esta mañana quiero invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Esta palabra es una palabra muy conocida, no es nada que no conozcamos. Es una palabra que ya probablemente has escuchado antes, pero yo